Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Gómez de Ágreda, soy coronel del Ejército del Aire, fui jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa y ahora mismo soy el jefe del área de análisis geopolítico en la Secretaría General de Política de Defensa. Vamos a hablar hoy de los usos bélicos de la inteligencia artificial y vamos a hablar también de la parte ética que acompaña a esos usos bélicos. Inmediatamente, en cuanto nos ponemos a pensar en usos bélicos de inteligencia artificial, hablamos de Terminator, hablamos de sistemas autónomos letales, pero la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de la guerra va mucho más allá. No tenemos que irnos a sistemas robotizados, no tenemos que irnos a un HAL 9000, tenemos que pensar que lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años tiene una incidencia muy grande, no solamente en nuestro mundo físico, sino en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender el mundo. Cuando hace 20 años Internet nace prácticamente de una forma anónima o configurado para dar un cierto anonimato, donde era muy difícil saber que eras un perro, como decía la viñeta de los años 90. Ahora, actualmente, casi todo el tráfico se dirige a través de plataformas, se dirige con un intercambio de metadatos que lo que permite es un conocimiento de el que está al otro lado de la pantalla enorme, un conocimiento que muchas veces es mayor incluso que el que tiene él mismo. Si la guerra consiste en ser capaz de afectar a las emociones, a las voluntades en realidad del adversario, no necesariamente tenemos que utilizar fuerza física, fuerza cinética para hacerlo. Podemos afectarle también desde su forma de pensar. No todo el armamento es cinético, cada vez nos movemos más en un ambiente de guerra híbrida. Lo básico del entorno digital en estos momentos es el Big Data, esa cantidad enorme de datos que hemos dicho que nos intercambiamos y que nos permiten conocer a quien está del otro lado de la pantalla, la inteligencia artificial, esos algoritmos que permiten muchas veces manejar ese Big Data, esa cantidad de datos y con ellos enseñar a las máquinas a hacer una serie de procesos. La seguridad fundamental en todo el proceso, el Internet de las cosas, que añade miles de millones de usuarios, entre 7 y 12 usuarios no humanos por cada usuario humano que existe y que nos da todo el contexto, nos da la meteorología, nos da la situación del tráfico, nos da la situación de la luz, la presión atmosférica, esas pulseras de actividad, esa domótica que tenemos en nuestras casas, los coches, la cantidad de sensores que hay en los mismos teléfonos móviles, y el cloud, la nube, los servidores de la nube, que lo que permiten es juntar todos esos datos y procesarlos. Esos son los 5 elementos básicos que constituyen nuestro mundo digital ahora mismo. Y no creáis que el tratamiento ético de este mundo es fácil. Es tremendamente difícil porque lo que hemos hecho ha sido construir un mundo paralelo al mundo físico, al mundo en el que hemos venido evolucionando durante millones de años como especie o incluso como animales antes, porque seguimos teniendo un cerebro reptiliano que responde a muchos estímulos anteriores. Y hemos replicado ese mundo en un ambiente lógico, en un ambiente digital, con unas características distintas, pero igual de relevantes que el primero. En un mundo hiperconectado, la inteligencia artificial sería el planeta al que nos dirigimos. El machine learning, el aprendizaje ese de la máquina, sería el cohete que vamos a emplear para llegar a ese planeta. El Big Data sería el combustible que alimentaría ese Machine Learning y las redes de 5G serían probablemente la plataforma de lanzamiento. Las redes de 5G lo que proporcionarán será la capacidad de tránsito de esos datos para
alimentar a través del Machine Learning el motor de la inteligencia artificial. Estas son unas reflexiones de Pedro Domingos, un investigador portugués, y la última es un añadido de Johnson Kwon, que es un profesor del KAIST, del MIT, de Corea del Sur, una de las mejores universidades que hay ahora mismo en tecnología en el mundo. ¿Qué conseguimos con este aprendizaje automático? Bueno, pues lógicamente exploramos esos datos de los que hablábamos, encontramos patrones. Básicamente lo que están haciendo los algoritmos ahora mismo es ordenar y priorizar, discriminar, encontrar relaciones de alguna manera. Con eso lo que pueden hacer es predecir estadísticamente hechos futuros. Lo cual tiene también sus problemas. Tiene sus problemas éticos desde el punto de vista de que el bueno, tiene el componente adicional de la libertad que hace que no seamos seres perfectamente, que algunas veces no seamos seres perfectamente predecibles y estadísticamente anticipables. Y básicamente resolver problemas. Con estas características que tenemos, gamas técnicas que conforman la inteligencia artificial. No es solamente la máquina que sabe jugar al Go, la máquina que sabe jugar al ajedrez. Tenemos toda una construcción alrededor de la visión, del reconocimiento facial, por ejemplo, del reconocimiento de formas, del reconocimiento de imágenes, el lenguaje, el reconocimiento del lenguaje, tremendamente importante. Pensemos que todo nuestro mundo está basado en las percepciones, y las percepciones al final tienen dos orígenes fundamentalmente. Por un lado, lo que vemos, lo que nos entra por los ojos, y por otro lado, nuestra forma de entenderlo. Y nuestra forma de entenderlo está basada en el lenguaje. Por eso, la cultura de cada país es distinta, porque el lenguaje condiciona la forma de entender las cosas. La capacidad para que se reconozca el discurso y la capacidad para procesar la gramática del lenguaje serían dos de las características que hay. Y solamente una de estas divisiones de la inteligencia artificial tendría que ver con esa robótica que en un momento dado podría dar lugar a los sistemas de armas autónomos letales, los SALAS en español, los Lethal Autonomous Weapon Systems en inglés. Estas serían las tendencias en inteligencia artificial de los próximos años. Os las dejo simplemente para verlas, pero vamos a empezar a adelantarnos un poco al futuro. Vamos a empezar a ver no solamente lo que está ocurriendo ahora mismo, sino las capacidades que introduce la inteligencia artificial. Cuando hablamos, por ejemplo, de realidad virtual, cuando hablamos de realidad aumentada, cuando hablamos de unas comunicaciones sin pantallas, sin cables, todo esto va cambiando nuestra percepción del mundo. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a esta nueva realidad. Para eso, casi todos los países han ido elaborando sus estrategias de inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de la seguridad, como desde el punto de vista de la investigación y desarrollo. Cada vez nos estamos integrando más en un mundo en el que se mezcla la parte de la inteligencia del carbono, la nuestra, con la inteligencia del silicio o del calcio, que puede ser el siguiente componente. A la hora de regular, de legislar sobre esta nueva realidad, nos encontramos con el problema del ritmo al que avanza. Regular una inteligencia artificial que estamos casi imaginando o que se desarrolla a un ritmo, no el de la ley de Moore, sino bastante más rápido, es tremendamente difícil. La ley de Moore es la de
que en informática se aplica a que se dobla el número de transistores en un procesador, se dobla la velocidad, se dobla la capacidad de prácticamente cualquier elemento informático cada 2 años. En inteligencia artificial, desde hace unos años, doblarse la capacidad ocurre cada 3,4 meses. Es decir, un algoritmo hoy será el doble de capaz de lo que era hace 3 meses y medio en plena pandemia, en pleno confinamiento. Es decir, en un tiempo en el que prácticamente no hemos sido capaces de distinguir entre si estábamos confinados o estábamos de vacaciones, se ha doblado la capacidad de los algoritmos. Siempre vamos un paso por detrás. Lo hemos visto, por ejemplo, últimamente en los últimos desarrollos en la generación del lenguaje, ¿no? El GPT-3, que habréis leído seguramente sobre él, que es un algoritmo, un sistema de algoritmos que genera lenguaje, que genera poesías, que genera programas informáticos, que genera discursos, que escribe blogs, poesías, lo que sea, y que ha saltado de 1.500 millones de registros que tenía en cuenta a 115.000 millones de GPT-2 a GPT-3. Es decir, los saltos son exponenciales, pero mucho más rápidos de lo que eran incluso en la era de la informática. En este mundo, yo entiendo que la inteligencia artificial tendría como tres manifestaciones distintas, ¿no? Una sería la soft, ¿no? Que veis ahí a la izquierda, la soft, la inteligencia artificial blanda, pues una inteligencia artificial blanda, un Alexa, un asistente digital. Bueno, pues simplemente es un programa informático que actúa dentro de un hardware o dentro con su firmware, pero aislado. Por otro lado, habría una inteligencia artificial bio, que sería la que interactuaría entre la parte mecánica de silicio, de la inteligencia de silicio, con la humana, ¿no? Esas interfaces que Elon Musk, por ejemplo, está intentando poner en marcha ahora mismo con Neuralink. Y después habría una inteligencia artificial aplicada a lo sólido, ¿no? En este caso sería básicamente la robótica, ¿no? Una inteligencia artificial de tipo hard. En esta se ve mucho más claro, ¿no? Las implicaciones éticas, porque todos hemos visto Terminator y porque pues, es mucho más visual cuando un robot nos apunta con un fusil que otro tipo de amenaza, ¿no? Es algo que intuitivamente entendemos mucho más fácilmente. Pero incluso dentro de esa, lo que son los sistemas de armas autónomos letales, los LAWs, serían una subdivisión, porque también estábamos viendo los robots de Boston Dynamics, por ejemplo, que en principio no resultan agresivos. Entonces, de todas estas, en realidad yo creo que deberíamos sacar una ética común. Vamos a ver por qué. Esto sería, por ejemplo, la evolución de los asistentes digitales, ¿no? de los sistemas de conversación. Empiezan prácticamente, pues eso, hace 50 años, que empiezan los primeros chatbots, cuando realmente empiezan a aparecer los asistentes personales, es esta década pasada, y ahora estamos ya completamente metidos en la época de los chatbots sociales que son capaces de empatizar contigo. Xiaowise, por ejemplo, Xiaowise es un chatbot de Microsoft desarrollado por los equipos de Microsoft en China. Tenía un hermano gemelo, digamos, que se llamaba Tai. Tai era un asistente digital que introdujeron en Twitter y en cuestión de nada, de muy poco tiempo, de unos minutos, se había vuelto pues supremacista, nazi, xenófobo, misógino. Es decir, había adoptado la personalidad, los rasgos más negativos de la personalidad
de lo que había en Twitter. Tai fue desactivado. Xiaoice sigue funcionando. Xiaoice tiene todas esas capacidades que veíamos allí. Xiaoice está diseñado para convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas. Un programa que es capaz de convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas o en el tiempo que sea. Es un programa que es capaz de influir en tu voluntad. Es un programa al que pasas de decirle que ponga música o que encienda la luz, al que acabas consultándole porque es capaz de entender o de emular la comprensión de tus sentimientos. Algo que es capaz de cambiar tu voluntad, algo que es capaz de escribir un libro de poesías en chino, tiene una utilidad que va bastante más allá de la estética y que confronta de alguna manera con la parte ética, porque es capaz de cambiar lo que tú ibas a hacer, de condicionar lo que tú ibas a hacer, exactamente igual que se haría a través de una guerra. No se trata de que te convenza, no se trata de que te dé argumentos, no es una Wikipedia que mediante informaciones veraces o no veraces te va a convencer racionalmente, sino que va a estudiar tu forma de ser para apelar a tus emociones. Porque de lo que se trata es de que se convierta en tu mejor amigo. Y tú no tienes amigos simplemente para discutir de filosofía, o tú tienes amigos porque es con la gente con la que eres capaz de empatizar, con la gente con la que eres capaz de llevarte bien. Para todo esto lo que hace falta es que te conozca mucho. Y para conocerte lo que se necesita son datos. Estamos muchas veces empeñados en separar las distintas manifestaciones de la seguridad, esa de la que hablábamos al principio, entre los cinco elementos básicos, la seguridad, las redes, la seguridad. Y en mi opinión, hay cuatro elementos en los que la seguridad es clave, y son cuatro elementos que van en cascada uno detrás de otro y que necesitan de una seguridad común para todos, para los cuatro, para poder funcionar. Necesitamos asegurarnos las redes, que nuestras redes sean seguras. Necesitamos que los datos que corren por esas redes sean seguros, sean veraces, se puedan comprobar. Necesitamos que la información que se extrae de esos datos, tanto de los que nosotros mandamos como de los que recibimos, sea correcta. ¿Para qué? Para que el conocimiento que se extrae de esa información nos permita ejercer nuestra libertad. No se puede ejercer la libertad sin criterio, no se puede elegir si no se sabe entre qué se está eligiendo. Y por lo tanto, la seguridad en el tránsito de los datos que nos proporcionan la información sobre la cual construimos el conocimiento tiene que ser una seguridad desde las mismas infraestructuras hasta el conocimiento que generamos. Eso se está haciendo en China, pero se está haciendo también fuera de China. La misma estructura de la red se ha convertido en un casi monopolio, en un oligopolio de unas pocas plataformas que median entre el conocimiento y nuestra percepción de ese conocimiento, que proporcionan las redes, que controlan los datos y que manipulan la información. Esa manipulación de la información, de las redes, de los datos, a lo que nos lleva es a un control en el cual alguien acumula conocimiento sobre los usuarios y es capaz de, mediante una serie de procesos algorítmicos, determinar exactamente, clasificar exactamente a cada persona en función de los parámetros que se quieren determinar. Esto sería, en el caso concreto de China, el sistema de crédito social, el crédito Sésamo, en el cual más que
cuestión de vigilancia, es una cuestión de generación de confianza. Es bastante propio de la mentalidad china y probablemente exportarlo a otras culturas, y me temo que la tendencia puede ir apuntando en esa dirección, a lo que va a llevar es a una utilización todavía más retorcida de lo que inicialmente se había diseñado. Eso no solamente ocurre para las personas, ocurre también para las empresas. Las empresas también tienen que pasar por un filtro de conocimiento. Al final acabamos condicionando el mercado y el comportamiento social, acabamos condicionando toda la vida no en función de las realidades, sino de las percepciones que se tiene de esas realidades y de los datos que se han ido adquiriendo a través de las redes que están controladas por estas plataformas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues una de las técnicas que hemos visto antes, reconocimiento facial, por ejemplo. En China es uno de los países, el país donde más se ha estado invirtiendo en reconocimiento facial, tanto con mascarilla como sin mascarilla, no solamente en reconocimiento facial, sino en reconocimiento en cuanto a patrones a la hora de andar, reconocimiento en cuanto al funcionamiento del ritmo cardíaco, cualquier otro tipo de características que permitan identificar, ¿no?, a una persona. Con esto lo que hacemos es ser capaces de efectuar un seguimiento constante de cada una de las personas. Incluso se ha instalado en algunas clases, en algunos colegios, de tal manera que se puede ir monitorizando el rendimiento de los alumnos, su atención, y se puede ir optimizando el rendimiento de los alumnos. En principio, podemos pensar que toda esta información lo que hace es beneficiar al observado en el sentido de que es capaz de sacar el mayor rendimiento de sus capacidades. Sin embargo, todos estos sistemas al final están enfocados a una seguridad colectiva, a un rendimiento colectivo, que lo que permite es que corporativamente se pueda obtener el mayor rendimiento del grupo, probablemente a costa de la capacidad de cada uno de los individuos para seleccionar directamente el rumbo que quiere tomar. Es decir, acaba siendo una herramienta que permite bien a los estados, bien a las corporaciones, hacernos a todos una parte más del sistema. La optimización normalmente incluye, por otro lado, una privación de la libertad de cada uno de los individuos para ser diferente o para ser precisamente individual, para ser un individuo. Dentro del panorama ético, precisamente el Oriente y Occidente se orientan en dos líneas opuestas, muy coherentes con el sistema sociológico que funciona a los dos lados, ¿no? Mientras nos vamos más hacia Occidente, sobre todo hacia el sistema europeo, nos encontramos con una inteligencia artificial cada vez más centrada en el humano individual. Según nos vamos hacia los sistemas más orientales, está más centrada, aquí dice, en el cosmos, ¿no? Es decir, en la colectividad, en todo el valor agregado que supone el conjunto de individuos y no el individuo de forma particular. Al final, cuando hablamos de ética de los sistemas de inteligencia artificial, lo que se ha hecho ha sido que cada compañía, cada país ha establecido sus propios principios éticos, que acaban pareciéndose mucho unos a otros. Hace un par de años salieron, por ejemplo, los principios de Pekín,
los principios éticos de inteligencia artificial de Pekín y se diferencian nominalmente bastante poco de los demás. Al final estamos hablando siempre de valores humanos, de responsabilidad, estamos hablando de no discriminación, de justicia más que no discriminación, porque cuando habla de no discriminación es no discriminación en cuanto a discriminación en el sentido peyorativo, pero los algoritmos lo que hacen siempre es discriminar, es diferenciar una cosa de otra. Muchas veces interfiriendo en otro de los principios, en la privacidad y a costa de la seguridad en muchos casos. Entonces se trata de establecer el equilibrio entre todos estos valores. Mi opinión es que todo esto lo podríamos condensar. Vemos ahí en la tercera fila cómo aparece el control humano sobre la tecnología. Y el penúltimo es la accountability, que tiene también bastante que ver con la capacidad que tendríamos para entender qué es lo que está haciendo el algoritmo. Para mí es fundamental que establezcamos una relación con los algoritmos en los que siempre entendamos qué está haciendo la máquina, por qué principios se está guiando, cosa que con las nuevas técnicas de aprendizaje de los algoritmos que se verán en otras sesiones de este curso, cada vez es más difícil, cada vez es un sistema más de caja negra, y a partir de ahí que haya siempre un control humano sobre las decisiones del algoritmo en cada una de las fases. Es decir, no me sirve para nada que yo tenga el control del botón de disparo final si no he sido capaz de ser yo el que discrimine, por ejemplo, cuáles son los posibles blancos. Es decir, si solamente me da a elegir entre disparar o no disparar, yo no estoy ejerciendo mi libertad para el control de las actividades de la guerra, sino simplemente estoy jugando a marcianitos apretando el botón de disparo o no cada vez que me dan la posibilidad de hacerlo. Es decir, control o conocimiento, entendimiento del sistema algorítmico y control en cada paso sobre él por parte del humano. En eso podríamos, digamos, resumir de alguna manera todos los demás principios, porque a partir de ahí, en el momento en que sepamos qué es lo que hace la máquina y podamos controlarlo, la ética vuelve a resumirse en la ética propia del operador y no tiene nada que ver el entorno que se esté empleando o la herramienta que se esté empleando, que sería la máquina en este caso. Estamos transitando, por lo tanto, hacia un momento en el que estamos dándole cada vez mayor capacidad a las máquinas para operar por su cuenta, en un intento muchas veces de diluir la responsabilidad en la máquina. Lo que hacemos es delegar en la máquina una mayor autonomía, perdiéndola por nuestra parte, con la excusa de la necesidad de operar en un tiempo más o menos rápido. Veremos algún ejemplo después. Evidentemente, la cuestión o lo que está en cuestión ahora mismo ya no es qué cantidad de autonomía le concedemos a las máquinas, sino qué cantidad de autonomía tiene que estar siempre, en todo caso, reservada al humano, que es el operador. Tenemos, por lo tanto, que introducir un chip de responsabilidad en las acciones, porque esa responsabilidad al final es lo que te da el control de la máquina, el gran poder que te da una gran responsabilidad, que decía Spiderman, ¿no? Si delegas esa responsabilidad, si dejas que sea la máquina la que asume esa responsabilidad, evidentemente con esa misma delegación estás cediendo también el poder. En este sentido hemos creado pues, hace unos meses, hace ya casi un año, nació Odiseia, es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. El ciclo de inteligencia artificial, en parte, lo estamos
proporcionando desde el observatorio, miembros del observatorio, que lo que pretende es asegurar o proporcionar un control de calidad sobre los procesos algorítmicos que tienen impacto social o que tienen impacto en la sociedad. Dar un sello de calidad que diga, tranquilo, que el algoritmo está auditado y por lo tanto no está yendo en contra de tus intereses. Están surgiendo numerosas iniciativas en este sentido. También pertenezco a la Asociación Española de la Singularidad, también preocupada por estos temas, y cada vez nos estamos dando cuenta más de la necesidad de adelantarnos en los aspectos éticos a la generación, al diseño y al desarrollo de la inteligencia artificial. En todos sus aspectos, como vemos, lo que es la afectación de la voluntad y por lo tanto de la libertad de las personas, tiene que ver con la autonomía que te quede y no con la forma en la que se afecte, si con una amenaza física, con una interfaz o bien con un programa externo que simplemente te vaya manipulando o que sea capaz de afectar a tus percepciones. En cuanto a los sistemas de armas autónomos letales como tal, hay ya más de 130 sistemas robotizados, sistemas de armas con un determinado grado de autonomía. Sistemas de armas letales, es decir, capaces de matar. Están en servicio en más de 12 países. No es una realidad lejana, sino que es algo que existe ya. Hay más de 80 países con proyectos militares relacionados con la inteligencia artificial. Estos son datos de hace unos meses. En realidad, la mayor parte de los países medianamente desarrollados tienen ya en marcha proyectos para utilizar la inteligencia artificial, no siempre relacionados con sistemas autónomos letales. Esto conlleva el riesgo de que el conocimiento que se genera, ese conocimiento que permite a los estados mantener el monopolio del uso de la fuerza y concentrarlo en las manos de sus fuerzas y cuerpos de seguridad y de sus fuerzas armadas para cumplir su parte del contrato social y garantizar la seguridad de los ciudadanos a cambio de una cierta parte de su libertad, pueda transferirse muy fácilmente a otros actores no estatales, criminales, terroristas o de cualquier tipo. Démonos cuenta de que no estamos hablando de un sistema sofisticado de enriquecimiento de uranio como el que se ataca con Stuxnet en la central de Natanz, en el cual se necesitan unas grandes infraestructuras, unas grandes inversiones, se necesita un espacio físico considerable para poderlo poner en marcha, sino que se trata simplemente de un programa informático y de la capacidad para adquirir o para acceder a una serie de datos. La transferencia de ese conocimiento a actores no estatales resulta mucho más sencilla en este caso. Los sistemas de seguridad, por lo tanto, se ven muy condicionados por esta nueva llegada o esta llegada de nuevos elementos. Hablábamos de países que están desarrollando iniciativas relacionadas con inteligencia artificial y el mismo Ejército del Aire español tiene ya en marcha el programa BACSI, el programa de base aérea sostenible del Ejército del Aire, una Smart Base, una base inteligente, en la cual lo que se pretende es optimizar los procesos a base de sensorizar los elementos correspondientes a la base y de extraer la información y efectuar las predicciones correspondientes. Una base aérea, al fin y al cabo, es como una ciudad de tamaño mediano con un aeropuerto en la mayor parte de los casos y por lo tanto es un campo de prácticas estupendo
para desarrollar conceptos relacionados con las Smart Cities, ¿no? con las ciudades inteligentes. Ya se está poniendo en marcha en el Ejército del Aire, tanto la Armada como el Ejército de Tierra tienen también sus propios proyectos de utilización de algoritmos de inteligencia artificial y no tardaremos en verlo en la vida cotidiana, ¿no? Ahora mismo estamos ya en el momento en el que hay armas, no en España, pero en otros países en donde hay drones o hay lo que se llaman armas en espera. Normalmente son misiles, incluso satélites, capaces de actuar de forma automática una vez que reconocen una amenaza y no tienen que esperar a la autorización del operador. Esto tiene sus riesgos, claro, porque el derecho internacional humanitario exige que se respeten los principios de distinción, de discriminación, es decir, de distinguir entre lo que son los combatientes y lo que son civiles no combatientes, entre alguien que se ha rendido y alguien que tiene intención de seguir combatiendo, entre alguien que está en condiciones de seguir combatiendo y alguien que no lo está, y eso hasta el momento no está claro que ese lenguaje no verbal que se emplea en muchas ocasiones sea claramente entendido por los algoritmos. El principio de proporcionalidad que hablaría de que hay una fuerza permisible, ¿no? A la hora de acometer una amenaza o de la necesidad militar, ¿no? El empleo de la mínima fuerza posible para obtener la victoria que tanto a nivel táctico como a nivel operacional que se requiere en un momento dado. Esas consideraciones la máquina las entiende de una manera mucho más dual, mucho más de blancos y negros. No pondera hasta qué punto arrasar una posición enemiga es absolutamente necesario para conseguir la victoria. No es lo mismo entender la situación en la guerra que emular el entendimiento de esa situación, que sería lo que en el estado actual del avance de la tecnología se puede esperar de una máquina. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es siempre una consideración de qué papel tiene que tener el operador humano, ¿no? Si quiere estar dentro del ciclo de decisión, in the loop, si quiere estar implicado en el proceso, es decir, pues hemos detectado esto, de acuerdo, síguelo, hemos seguido esto y está cercano a una zona prohibida, de acuerdo, bloquéalo en el radar, está en condiciones de atacarnos, de acuerdo, derríbalo. Si queremos que esté on the loop, en el que lo ve, lo bloca en el radar y el ser humano simplemente tiene que decir derríbalo, o si queremos al humano fuera del ciclo de decisión y dejar completamente automatizada la decisión de las máquinas. Aquí nos encontramos pues, con un grave problema de conciencia. Sobre todo estamos hablando de un mundo en el que no ha avanzado solamente la tecnología digital, no han avanzado solamente la inteligencia artificial o los ciberataques, sino que también han avanzado el resto de las tecnologías militares. Estamos hablando ahora ya de misiles que van entre 5 y 25 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de capacidades que no permiten la reacción a velocidades de ser humano. Y por lo tanto, hay circunstancias concretas en las cuales la supervivencia propia depende precisamente de la intervención del ser humano. Pero claro, tenemos que volver a Clemenceau, ¿no? La guerra es incluso demasiado importante
para dejarla en manos de los militares. Al final hemos acabado convirtiendo la guerra en un conjunto de responsabilidades de todo el Estado, en un ámbito en el que la parte legal, la parte económica, la parte tecnológica, cada uno de esos componentes tiene su importancia y por lo tanto necesitamos ser capaces de utilizar esa inteligencia artificial para darnos un conocimiento completo de la situación. No solamente para ejecutar las acciones, pero sí para entender el conjunto de la acción. En ese sentido, la Agencia de Desarrollo Tecnológico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, está trabajando muy activamente en el desarrollo de los algoritmos e incluso también en un programa sobre la capacidad del ser humano para entender lo que decíamos antes, entre los requisitos básicos de la inteligencia artificial, entender a los algoritmos que están llevando a cabo estas acciones para evitar en un momento dado la pérdida de la responsabilidad y por lo tanto también del poder humano. Estamos hablando de confianza en el sistema, de explicabilidad de esos algoritmos, de comprensión de esos algoritmos. Esa confianza se consigue con transparencia y esa explicabilidad lo que hace es que haya una rendición de cuentas con respecto a las acciones que se han llevado a cabo. Para eso necesitamos ser capaces de seguir el proceso lógico, igual que estamos siguiendo, es el mismo verbo, tracing, estamos siguiendo la expansión del virus para intentar frenarlo, tenemos que seguir el proceso lógico del algoritmo para ser capaces de frenarlo en un momento dado. O bien, una segunda alternativa que se está planteando es el act and explain, o sea, el tomar la acción cuando es necesario, pero después ser capaz de explicar por qué se ha tomado esa acción de tal manera que se pueda modificar el algoritmo, pero nunca que el algoritmo sea el que va aprendiendo él por su cuenta y va tomando las decisiones con independencia o evolucionando con independencia de la participación humana. Siempre manteniendo el botón del pánico, la capacidad para parar todo el proceso y manteniendo una serie de organismos que sean capaces de gestionar la ética de los sistemas autónomos letales. Todo esto son cosas que se están planteando en la Convención para ciertas armas convencionales. Es un organismo, una convención que pertenece a Naciones Unidas, que se reúne en Ginebra cada 6 meses y que trata distintos aspectos. Uno de los capítulos habla, por ejemplo, de pues un sistema de armas autónomo y letal como pueden ser las minas antipersonal. Unas minas que tú dejas plantada en un sitio de terreno y que ante unas determinadas condiciones, como es que alguien la pise, que pase cerca o que se lleve por delante un cable, explota. Esa es la premisa básica que se ha estado tomando también para los sistemas inteligentes o inteligentes, entre comillas. Y cada 6 meses, desde hace unos años, se vienen reuniendo pues, prácticamente todos los países y algunas organizaciones internacionales, por ejemplo, Cruz Roja o Stop Killer Robots, la organización que pretende acabar con los robots asesinos, los sistemas de armas autónomos letales, intentar ir, estamos refiriendo, con sistemas de armas autónomos letales y después ver el tipo de regulación que se tiene que aplicar a ellos. Ahora mismo estamos en condiciones de empezar a desplegar sistemas autónomos letales. De hecho, se puede decir que hay algunos que ya están desplegados. Lo más probable es que antes de eso veamos otras aplicaciones militares de la inteligencia artificial y estamos viéndolo ya en tipo de mulas de carga, por ejemplo. Lo estamos viendo en conducción de drones, pero sobre todo, lo más importante es en la visualización de la imagen, no,
de la imagen global de batalla, es decir, de la situación de la batalla en un momento dado, ¿no? El ser capaz de integrar todos los datos que se van recibiendo de los distintos sensores y presentarle al comandante, al jefe, una situación que viene a parecerse muchísimo a lo que sería un videojuego en el cual en tu tarjetita aparecen los puntos que te quedan, la capacidad que tiene cada una de las armas y ves, tienes a vista de pájaro una representación de cómo es el campo de batalla, sabes en qué condiciones está cada uno de los distintos componentes de la unidad. Lo hemos visto ahora recientemente, este mes pasado ha sido, que teníamos el primer combate disimilar, bueno, disimilar no, era muy similar en cuanto al tipo de avión, pero disimilar en cuanto que era la primera vez que oficialmente y profesionalmente se enfrentaba un piloto de la escuela de Top Gun, un piloto de caza de Estados Unidos, contra un algoritmo, perdiendo claramente, como veis, 5-0 en todos los combates, con una máquina que llevaba mucho más hasta el límite las capacidades, que era capaz de procesar muchísimos más parámetros y que independientemente de la pericia y de la capacidad del humano, tenía la ventaja de su mayor capacidad de proceso. Es decir, se está empezando ya a ver una cierta obsolescencia en algunas funciones humanas dentro del campo de batalla. Incluso aquellas que se mantienen, se mantendrán probablemente con ayuda, con esa interfaz, con esa inteligencia artificial, con una interfaz que permitirá complementar las capacidades humanas con capacidades de aprendizaje máquina. O incluso simplemente correlar la información para presentarla de una forma más rápida. Estamos viendo la construcción de exoesqueletos para ayudar a las funciones físicas, pero estamos viendo también la sensorización con wearables, con sensores dentro o alrededor del combatiente que nos van informando sobre sus constantes vitales, sobre sus capacidades, sobre lo que es capaz de hacer y las condiciones ambientales en las que se encuentra, para poder determinar en un momento dado si está en condiciones de cumplir una misión, si es mejor mandar a otros, el ritmo, el nivel de estrés que tiene, el ritmo cardíaco, la respiración, la munición que le puede quedar en un momento dado. Todo esto está ya poniéndose en marcha antes de que lleguemos a los sistemas de armas autónomos letales. Estamos convirtiendo de alguna manera la guerra en ese videojuego del que hablaba, que termina por darnos una visión global de los soldados reales que están sobre el terreno. Por eso cuando desarrollamos algoritmos o cuando desarrollamos tecnología, sobre todo últimamente, tenemos que pensar siempre en el carácter dual de las aplicaciones de esta tecnología. Ese mismo exoesqueleto que nos sirve en un almacén para levantar cargas, permitir que un operario pueda mover fácilmente una carga de 100 kilos dentro de un almacén, permite también en el campo de batalla una serie de acciones a un combatiente. Esa conducción autónoma de un vehículo, de un coche, que nos está permitiendo en un momento dado cambiar la circulación en nuestras carreteras, esa misma investigación está siendo aplicada también a la conducción de vehículos militares, a la automatización de las máquinas. Hay, por lo tanto, que determinar el grado de autonomía que nos queremos reservar, y eso está muy relacionado con el grado de autonomía que le queremos dar a las máquinas. En mi opinión, deberíamos limitar esa autonomía o bien en el espacio, es decir, pues,
tenemos un alcance determinado en el cual ese dron o ese cañón es capaz de operar y fuera de ese alcance se desconecta, digamos, o bien en el tiempo, tiene una batería que le dura 1 hora, entonces tiene un alcance pues, que vendrá determinado por esa autonomía y por la velocidad a la que vaya, pero sabemos que en 1 hora ese sistema o bien ha vuelto a nuestro control o se va a desconectar, o bien en cuanto a sus capacidades, es decir, limitar de alguna manera lo que puede llegar a hacer la máquina, o bien en el espacio, en el tiempo o en sus capacidades, pero tenemos que establecer unos límites para ser siempre nosotros los que retengamos, por lo menos en un momento dado, retengamos el control sobre las máquinas. Porque también es cierto que no podemos depender completamente del operador humano para contrarrestar algunos sistemas de armas actuales. Este sistema antiaéreo, por ejemplo, lo vemos aquí en un vídeo que seguramente habréis visto en alguna ocasión. Es un sistema que funciona de forma autónoma y que en este caso pues, estaría protegiendo una zona de un ataque con cohetes o con misiles que vienen de territorio enemigo. Como vemos, el sistema opera de forma autónoma y va derribando los cohetes según se acercan. El problema es cuando tenemos cohetes muy rápidos o cuando tenemos una saturación en cuanto al número de cohetes que empiezan a llegar y que, por lo tanto, nuestra capacidad para hacer puntería sobre ellos o incluso de ayudándonos con la puntería, de decidir cuál es el blanco que representa un mayor peligro, el misil que representa un mayor peligro, sobrepasa las capacidades únicamente humanas. Ahí es donde necesitamos probablemente auxiliarnos de sistemas a los que les demos una autonomía casi total, limitada al espacio, en este caso, que puede cubrir el sistema de artillería, o bien limitado a una cierta munición que tenga o limitado al tiempo que vaya a estar operativo. Hablábamos antes también de otros tipos de municiones que se están empleando, como puede ser el HAROP. El HAROP es lo que se llama una loitering munition, es un dron que se mantiene estacionario, se mantiene en espera, volando. En este caso es un misil, digamos, o un dron que actúa como misil anti-radar. En el momento en que se activa un radar adversario, este es un sistema israelí, como veis ahí, el dron automáticamente lo ataca desde su posición de estar ya en vuelo, ataca el sistema antes de que pueda causar ningún daño. Si tuviéramos que tener el dron en el suelo o tuviéramos que tener un sistema en el suelo esperando a que se activara el radar para lanzarlo, probablemente para entonces sería tarde, con lo cual necesitamos este tipo de sistemas capaces de actuar en determinadas condiciones de una forma autónoma. Limitado, eso sí, en este caso, pues a la autonomía que pueda tener el mismo aparato. Como vemos, esto no es el único sistema que hay. En China tienen pues, ya desarrollado este otro sistema que lo que hace es incluir dentro de un mismo contenedor una serie de drones que se pueden disparar y dejar esperando a su blanco hasta el momento en que tengan que entrar en acción. Esto es lo que os comentaba antes en cuanto a la limitación de la autonomía de las máquinas. Recordar que no se trata solamente de aquellas máquinas que matan, de aquellas máquinas que nos amenazan, sino también de aquellas que son capaces de cambiarnos nuestra forma de pensar. Vivimos ahora con una guerra que ya no se desarrolla tanto en el campo de batalla, donde actuarían estas máquinas,
no se desarrolla tanto entre la gente, como sería el caso de los ataques terroristas, como una guerra que se produce dentro de la gente, ¿no? Estamos en la guerra en el interior de nosotros, en nuestra propia voluntad. Y por lo tanto, las armas o herramientas que sean capaces de alterar nuestra voluntad, también tenemos que tenerlas en cuenta. En este sentido, entre China y Estados Unidos están haciendo una inversión muy grande en estos sistemas desde dos aproximaciones distintas, ¿no? Una aproximación en la que en Estados Unidos son las empresas privadas, de alguna manera, las que desarrollan los sistemas y el Estado después puede, en un momento dado, redirigir esos esfuerzos, o China, que el Estado es directamente el que toma la iniciativa y la empresa privada es la que da forma a esos instrumentos, ¿no? Pero al final acabamos convergiendo en una entente entre Estado y empresas, en grandes corporaciones, en la cual no está claro quién es el ganador, pero sí está claro quién es el perdedor. La importancia de esto se ve claramente en este gráfico en cuanto a las inversiones que se están haciendo en inteligencia artificial en el mundo. Los países más avanzados precisamente además son los que más objeciones ponen a limitar el desarrollo de los sistemas de armas autónomos letales, precisamente porque el mundo se configura alrededor de esas plataformas, precisamente porque el mundo está cada vez viviéndose más dentro de las redes sociales o dentro de las plataformas, de los buscadores. El monopolio y la guerra comercial hay que entenderlo también desde un punto de vista geopolítico como una competencia por marcar o por diseñar el escenario en el cual se está teniendo lugar esa guerra. Estos serían algunos de las compañías que a lo mejor son un poco menos conocidas por ser China. Están empezando en todo caso a hacerse bastante famosas, casi todas, no necesariamente porque hayamos accedido a alguno de sus productos, sino dentro del contexto de esta guerra comercial. Guerra comercial, en cuanto al desarrollo de tecnologías. Hemos hablado antes del reconocimiento facial en China, pero tengamos en cuenta que aunque existe una alta oposición al desarrollo de estas armas en Occidente, al mismo tiempo se está desarrollando también esa misma carrera por el reconocimiento facial en Occidente también. Habrá, por lo tanto, que ponerse a reflexionar cuál es el futuro que queremos darle a la inteligencia artificial. Habrá que pensar no solamente en la parte racional, sino en la parte emocional. Cuando a Alexa le preguntas o le dices estoy triste, ella te dice ojalá tuviera abrazos para abrazarte. Eso en su versión inglesa, en su versión rusa, dice estoy triste, dice lo siento macho, nadie dijo que la vida fuera perfecta. Esa empatía, esa capacidad para reproducir, programada, evidentemente, pero para reproducir la forma de entender el mundo de cada cultura, hace que estos instrumentos, estas herramientas, sean también armas, como decíamos antes. Acabamos con este vídeo.
Más que nada para acordarnos que si la inteligencia artificial puede fallar en aspectos tan cómicos como puede ser este, excepto para él, nos puede fallar en aspectos mucho más importantes. Recordemos que ese mundo, ese ángel que forman las bengalas del avión, está dentro de un mundo de percepciones y de un mundo digital que hemos construido también, que tenemos que mantener la seguridad tanto del otro mundo como de este. En el caso de la inteligencia artificial, al ritmo que avanza, adelantarnos posiblemente a su regulación con un tratamiento ético de los algoritmos que la hacen funcionar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya resultado entretenido e instructivo. Soy Ángel Gómez de Ágreda. Si queréis saber algo más, hace año y medio publiqué Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Interconectado, en el que cuento también alguna de estas cosas. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.